Hermanos y amigos, un saludo muy especial para todos ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Debido al programa anterior que hablé acerca de señales antes del fin, algunas personas me han solicitado que dé algunas enseñanzas acerca de escatología. Pues Dios me ha permitido dar ese estudio desde hace más de 25 años y como resultado de eso he escrito este libro. Se llama Él vendrá. Es un resumen de la escatología y entonces para responder a esas inquietudes de las personas que me han solicitado hablar del tema, quiero dar algunas enseñanzas a ese respecto. Entonces hoy quiero iniciar acerca de las señales de la venida de Cristo. Algunas de esas señales, pues no puedo entrar en detalles porque este tema es largo y tiene muchos detalles, pero quiero hacer una condensación hoy muy breve acerca de las señales de la venida de Cristo. Y quiero verlo desde tres grupos, tres perspectivas. Primero, los tiempos peligrosos que estamos viviendo. El apóstol Pablo fue muy enfático en enseñarnos acerca de esto. Cuando él le escribió a Timoteo en el capítulo 4 de la carta a Timoteo, dice en el versículo 1, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando uno ve y oye lo que está sucediendo en diferentes lugares, pues estamos totalmente de acuerdo con esa expresión del apóstol Pablo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y tiempos donde se enseñan doctrinas de demonios, aún en eventos aparentemente religiosos. En la segunda carta de Pablo a Timoteo amplía el tema y dice en el capítulo 3, voy a leer varios versículos para ver el panorama general que el apóstol Pablo enseña. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días, en el anterior dice los últimos tiempos y aquí dice en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos ya los estamos viviendo. Y dice el apóstol, habrá hombres amantes de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, y tendrán apariencia de piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. El apóstol Pablo hace un recuento de las personas que actúan de esa manera en estos últimos tiempos. Y si nosotros fuéramos a hablar, son tiempos peligrosos. Peligrosos en términos generales, en lo físico, la violencia, la desobediencia a los padres, tantas cosas que nosotros vemos que decimos, uy, eso es cosas horribles, la violación, el abuso de los niños, los feminicidios que ahora se han puesto de moda como si fuera algo muy normal. Todas estas cosas nos llevan a mirar tiempos peligrosos, pero también en lo natural. Por ejemplo, hoy vemos problemas del clima, veranos acentuados que ahora llaman fenómeno del niño, veranos muy agotadores, muy extensos, y también inviernos muy crueles, donde hay inundaciones y hay tantos destrucción de pueblos, de carreteras, de puentes y una cantidad de cosas a causa de inviernos severos. Pero también vemos, por ejemplo, los huracanes
en Estados Unidos y en diferentes partes de Centroamérica y aún en el Oriente Medio, crueles huracanes y todas estas tempestades crueles que destruyen las casas y todo con diferentes nombres, pero ya entienden que la naturaleza está actuando de una manera muy brusca, tiempos peligrosos. ¿Y qué decir de lo social? El aumento de la maldad, de la inmoralidad, la pérdida de valores y de una cantidad de cosas que nosotros vemos hoy día, también son tiempos peligrosos. En segundo lugar, podemos ver otro aspecto, que es el aumento de la ciencia. Cuando nosotros miramos la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. Y el aumento de la ciencia ha tenido un desarrollo en los últimos años de una manera vertiginosa. Lo podemos ver en las comunicaciones. Antiguamente lo único que se podía hablar era del telégrafo y tal vez de la radio. Después salió la televisión. Hoy día ya tenemos las redes en diferentes ángulos y por diferentes formas, que es un desarrollo muy poderoso de las redes y de los medios de comunicación. Igualmente nosotros podemos ver aumento de la ciencia en la industria. Hoy día los campos que antes se araba con bueyes, con azadón se trabajaba, hoy día todo es con maquinaria para sembrar, para cultivar y para cosechar. Son industria agrícola, pero también en las ciudades el desarrollo industrial ha sido muy fuerte en diferentes áreas. Por eso digo que no podemos entrar en detalles. Pero qué decir, por ejemplo, de la medicina. La medicina hoy ya pueden cambiar, casi armar una persona con pedazos de otra. El corazón, los ojos, el hígado, los riñones y una cantidad de cosas que están implantando y haciendo, que en otras cosas es muy bueno, pero son desarrollos que muestran los últimos tiempos. También están surgiendo enfermedades que no tienen cura y entonces tenemos el otro aspecto. Y por último, por ejemplo, para mencionar, entre otras cosas, la conquista espacial. Ya se conquistó la Luna, están intentando conquistar a Marte, ahora ya están diciendo que van a hacer residencias en la Luna para ir a estar de turismo allá. Una cantidad de cosas que antes eso era tal vez ni impensable. La ciencia se aumentará en muchos aspectos más, que por el tiempo no puedo entrar en detalles, pero la ciencia se ha aumentado en cumplimiento a esa profecía de Daniel 12:4. Y en tercer lugar podemos ver la condición religiosa o espiritual. La iglesia, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, que apostatarán de la fe. Es decir, muchos que antes eran cristianos, hoy día se han ido a las sectas, han creado sus propias iglesias de una manera tan sorprendente que uno dice, pero esto no es el evangelio de Jesucristo. Son ideas humanas, son ideas de hombres que les aman más el dinero que la palabra de Dios, que aman más las modas y han introducido eso en la iglesia. También cantidad de sectas heréticas que hoy día se están levantando. Entonces todo esto es necesario saberlo. Pero también podemos ver que las señales que estoy mencionando indican que Cristo viene pronto. Y Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus hojas y sus ramas están verdes es porque ya el verano está cerca. Asimismo, cuando vean que todas estas cosas se cumplen, sepan que la venida del Señor está muy cerca. Así que estamos viviendo las señales de la venida de Cristo y Él vendrá muy pronto. Seguiremos hablando acerca de otros aspectos de escatología en los próximos programas. Por ahora, que Dios los bendiga y espero que estas enseñanzas puedan hacernos reaccionar para prepararnos para un encuentro con el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.